ungidos, es el lema de este culto misionero, ungidos para dar buenas nuevas. Lucas 4:18, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Amén. Ungido es comisionado o señalado, es la persona que Dios ha, o las personas que Dios ha elegido, llamado para que hagan una tarea, realicen algo. Por ejemplo, en el caso del Señor Jesucristo, Él fue el ungido de Dios, el enviado de Dios a morir en la cruz por nuestros pecados, para salvarnos y darnos vida eterna. Ahora Él ha ungido a su iglesia y la envía a predicar eso que el Señor hizo o llevó a cabo en la cruz. Amén. Usted ve que el Señor Jesucristo no solo vino a morir en la cruz, sino que mientras estuvo en esta tierra, sanaba a los enfermos, le daba la vista a los ciegos, predicaba, hacía muchas cosas y encomendó a hombres y mujeres que hiciesen lo mismo. Amén. Escogió a la iglesia, a usted y a mí, para que llevemos las buenas nuevas de salvación al mundo. Amén. Y nos ha ungido con su Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 28, verso 19, dice: por tanto, id. Ahí está la gran comisión, el mandato del Señor a su iglesia, a su pueblo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta el último día que estemos sobre esta tierra, para ayudarnos, para darnos su apoyo, su fortaleza, para poder realizar este trabajo precioso. Amén. Lo único que nosotros necesitamos es disposición para servirle a Dios. Marcos capítulo 16, verso 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ese fue el mensaje. Prediquen el evangelio y el que crea es salvo, el que no, pues lamentablemente se perderá. Amén. Fue la tarea cumbre del Señor Jesucristo y de su ministerio. El único mandato, esta comisión que Dios le dio a los apóstoles, fue lo único que Él encargó antes de subir a la presencia de Dios. Amén. Siempre me ha llamado la atención eso. Y siempre he dicho lo mismo. Cuando alguien se va a ir, por ejemplo, una ama de casa o un padre de familia se va a ausentar de su casa por unos días, hace una cantidad de recomendaciones, ¿verdad? La mamá le dice a los hijos: vea, haga esto, acuérdese de esto, tal día tal cosa, mire aquí esto, cuando yo vuelva yo ya serán las cosas diferentes, pero da una cantidad de recomendaciones. Lo mismo el padre de familia, encomienda a su esposa o a sus hijos: hay que hacer tal cosa, tal día hay que estar pendiente de esto, etcétera. Es normal, es común en cualquier persona que va a salir y deja a alguien encargado de muchas cosas. Y me llama la atención que el Señor Jesucristo se va a ir del todo.
al menos mientras están estos discípulos sobre la tierra, que nos vamos a reunir con Él ya en el reino de los cielos. Un largo tiempo se va a alejar, y lo único que recomienda es: id y predicad el evangelio. Eso le da, o eso señala la importancia de esta tarea encomendada a la iglesia. Amén. Importancia. No es una cosa que yo pueda decir: vamos a ver si me queda tiempo, primero voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Como muchos, hay muchos que dicen: yo primero me voy a casar. Otros: no, apenas tengo un empleo así y asá, bien bueno, cuando termine mis estudios. O alguna otra cosa se saca como pretexto para dejar pendiente la cosa que al Señor le pareció lo más importante. Amén. A su nombre gloria. Él fue el que comenzó esa tarea, a eso vino. Mire, Marcos capítulo 3, verso 14. Dice la palabra del Señor: y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y para echar fuera demonios. Estableció a 12, hermano. Esa fue la tarea del Señor aquí en esta tierra. Él pensó y dijo e hizo: voy a dejar un grupo preparado que esté dispuesto a predicar la palabra, mi palabra, diría él, para enviarlos. Y estableció a 12. Y se gastó una noche de solo oración por ese propósito. Lo dice la Biblia, que pasó la noche orando a Dios en vigilia, y después al otro día llamó a sus discípulos y estableció a 12 para enviarlos a predicar. Primero, para que estuvieran con Él, para que aprendieran de Él, para que conocieran todos los pormenores de esa comisión, que estudiaran la palabra, que aprendieran de la palabra, cómo se predicaban, mostrándose Él mismo como ejemplo. Dice: para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Amén. A su nombre gloria, hermano. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Y mire, según el lema dice: y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Amén. Aleluya. Los ungió, los señaló, los comisionó y les dio potestad, poder, les dio autoridad. La iglesia tiene autoridad para sanar enfermos, para echar fuera demonios, porque para eso Dios ha ungido, ha comisionado y ha capacitado, hermano. Está en nosotros si recibimos y buscamos esa capacitación o no. Amén. Porque para eso el Señor lo hizo. Entre esas cosas dice este pasaje que hemos leído: para dar buenas nuevas. Amén. Entonces hay que conocer cuáles son esas buenas nuevas. Esa buena noticia es una buena noticia. Buenas nuevas es buena noticia. Amén. Como los noticieros de hoy en día, man, que no promulgan sino cosas malas, fracasos, derrotas, muerte, violencia, etcétera. A veces por ahí se cuela alguna noticia buena, pero Cristo nos manda a anunciar la buena noticia, la noticia por excelencia, hermano. Amén. ¿Cuál es esa buena noticia?
que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, que no tenemos por qué perdernos, por qué ir a la condenación. Amén, hermano. Buenas nuevas. Mire lo que dice el Salmo 68:11. Mire, el Señor daba palabra. Vea, había grande multitud de los que llevaban buenas nuevas. ¿Sí ve? Había una cantidad de gente, y hay una buena cantidad de gente dispuesta a llevar buenas nuevas. Y el Señor promete dar la palabra. Uno escucha muchas veces a la gente que uno les dice, o otro le dice a una persona, a un hermano, una hermana: hermana, predique o haga esto o vaya a ti. O, ay, hermano, es que yo no sé, que me da miedo, que yo no entiendo, qué tal. Y aquí dice que la promesa es que para el que está dispuesto a dar buenas nuevas, a llevar buenas nuevas, el Señor daba palabra. El Señor da la palabra. No es lo que yo sepa en la cabeza, es mi disposición de lo que Dios de compartir lo que Dios me ha dado y tengo en mi corazón o en mi vivencia, lo que Dios ha hecho con mi vida. No se necesita ser un teólogo, hermano. No se necesita ser un máster en cualquier materia. No. Se necesita disposición. Amén. Y hablar lo que Dios ha hecho en su vida. Dios lo sanó de alguna enfermedad, cuente eso. Usted estaba en tinieblas y no sabía por dónde, hacia dónde iba o de dónde venía, pero Dios le dio luz, lo salvó, lo regeneró, y ahora sabe que venía de allá y que va hacia el cielo. Bueno, cuente eso. Amén. Isaías capítulo 50 versos 4 y 5 dice: Jehová el Señor me dio. Note bien, hermano, no dice me dará, no, me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Mire, que el Señor no comisiona para que usted vaya y se prepare y a ver cómo hace y se defienda usted. No. El Señor, cuando llama y envía, es porque ya ha dado. Pero usted y yo lo recibimos por fe, si le creemos a Dios y si estamos dispuestos para Él. Mire, me dio lengua de sabio para saber hablar palabra al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, oiga, para que oiga como los sabios. Claro, hermano, es que nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, si usted no tiene la palabra, si usted no madruga, si usted no saca el tiempo para meditar, para buscar la palabra de Dios, entonces, ¿cuándo va a recibir eso? Pedro le dijo a aquel paralítico en el templo de la Hermosa: lo que tengo te doy. Aleluya. Pero ¿qué dice? Que ellos subían al templo a la hora de la oración. Buscaban eso. Creían que Dios les había dado y tenían que ir a la fuente a ser llenos de esa palabra, de esa comunión con Dios. Amén. Por eso dice: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y no fui rebelde ni me volví atrás. ¿Ve? No fui rebelde. Ese es el obstáculo. Cuando sacamos disculpas, excusas, pretextos. Yo no sé, yo no estudié, yo no sé leer, yo no hice el bachillerato, yo no estudié ninguna carrera, ninguna universidad, y no lee la palabra. ¿Qué es lo que se necesita? Estudiar en universidades, si Dios se lo permite y lo puede hacer, gloria a Dios. Pero lo que se necesita es disposición y leer la palabra. Fue la palabra la que Dios dejó. Es la herramienta del cristiano. La palabra, hermano.
Y mire que Dios la ha dado y ha abierto el oído para que oiga como los sabios. Porque Él da la sabiduría a los sabios y el entendimiento a los entendidos, dice la Escritura. Él la da, hermano. Da la palabra. Usted y yo solo tenemos que disponer nuestro corazón, creyéndole a Dios, porque es que si uno no le cree a Dios no se dispone. Pero si uno le cree, ay Señor, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Hoy en día se ora, heme aquí, envía a fulano. Porque vemos al otro como que sí puede, como que sí está capacitado, como que sí sabe, pero nosotros no. Y Dios le dice, id por todo el mundo, a todos sus discípulos. Amén. Entonces lo único es que disponernos, que haya un grupo que quieran ir a llevar las buenas noticias. Buenas noticias, buenas nuevas. El griego, usted sabe que el Nuevo Testamento se escribió en griego y la palabra que usa es evangelizomai, una palabra que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias. Por eso nosotros tenemos que predicar y creer en el evangelio, o sea, en las buenas noticias. Como dicen los noticieros, la primicia. ¿Sabe cuál es la primicia en el pueblo cristiano o en la vida cristiana? ¿Sí sabe cuál es la primicia? Ya lo dijimos. La primicia es que Cristo murió por los pecadores. Que si una persona sigue en esa condición de pecador es porque quiere, porque ahí está la fuente de la vida eterna en la cruz. Cristo Jesús derramó su sangre para quitar, no para cubrir nuestro pecado, sino para quitar nuestro pecado. Juan capítulo 1 verso 29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa es la buena noticia. Eso es lo que hay que proclamar, decirle a la gente que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿qué hay que hacer? Arrepentidos y creer en el evangelio. Es todo. Es una primicia, hermano. Es una buena nueva, una buena noticia. Un evangelizomai. Amén. Murió y resucitó para nuestra salvación y vida eterna. Nos perdona los pecados, muere por eso y resucita para que tengamos salvación y vida eterna. Mire, Primera de Corintios capítulo 15 versos 1 al 4. Mire, además os declaro, hermanos, el evangelio. O sea, cuando usted y yo leemos la Biblia y leemos evangelio, ya sabemos a qué se está refiriendo. Pudiéramos parafrasear de esta manera: además os declaro, hermanos, la buena noticia, la primicia, la buena nueva que hemos predicado, porque aquí dice el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. Nos lo predican, lo creemos, lo recibimos y perseveramos en él. Por el cual asimismo, oiga, si retenéis la palabra, hay que retener eso. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Aleluya. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire la buena noticia, ¿va? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, no conforme a lo que diga ningún teólogo por ahí, ni ningún científico o cualquiera que sea el humano. No, conforme a las Escrituras. Murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, sí Señor, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Aleluya. Amén. ¿De qué hubiera servido que Cristo muera en la cruz por nuestros pecados y que lo dejen allá sepultado y que no resucite? No hubiera servido para nada. Hubieran sido perdonados nuestros pecados, pero habíamos seguido igual y hubiéramos vuelto a pecar. Pero qué bueno que resucitó. Aleluya. Y con eso nos dio salvación y vida eterna. Aleluya. Esa es la esperanza de todo cristiano. La libertad. Amén, hermano. Lo que venda el corazón, lo que abre los ojos, lo que hace justicia. Hay que rendirle la vida al Señor, hermano, para que esa palabra se cumpla. Hay que pedir perdón, hay que arrepentirse de sus pecados, volverse a Dios, darle la espalda al mundo y darle el frente a Cristo. Aleluya. Salmo capítulo 147, el verso 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. No importa la condición en que lleguemos a la cruz, no importa la condición a la que lleguemos en Cristo, Él perdona todo pecado, Él sana cualquier enfermedad, Él liberta a los cautivos, rompe las cadenas. Eso es lo que tenemos que anunciarle, hermano, al mundo, conforme a las Escrituras. Mire la verdad conforme a las Escrituras. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Oh, maravilloso el Señor. La verdad os hará libres. Por eso, si usted conoce la verdad a medias es libre. Usted no ha visto mucho hermanito por ahí que es muy fiel en algunas cosas y eso pelea a capa y espada por esas cosas que él es fiel, pero hace otras cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque empezó a buscar la verdad y se conformó con 2 o 3 pasajes que entendió y ya. Hay que conseguir la verdad. La Biblia dice: compra la verdad y no la vendas. Toda la palabra. Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura. Pero hay gente que le gusta mucho: sí, hermano, qué bueno la palabra, gloria a Dios, pero con esto que está aquí yo no estoy de acuerdo, hermano. Y es toda la Escritura. Tenemos que estar de acuerdo con toda la palabra. Amén. Toda la palabra, hermano. Aleluya. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quieres ser libre? Ábrale el corazón a la verdad. Medite en la palabra. Piense constantemente en ella. Léala todos los días. No hay demonio que resista a la palabra, hermano. No hay demonio, no hay concepto, no hay error, no hay herejía, no hay doctrina contraria que resista a la verdad. Usted no ve a aquellos hombres que los fariseos, los sacerdotes, los principales del pueblo enviaron y le dijeron: vaya y tomen preso a Cristo, a Jesús, y nos los traen aquí. Y estos hombres fueron dispuestos a eso y se fueron, me imagino yo, sacando pecho con la autoridad que tenían y que aprender a Jesús. Pero entonces lo vieron allá predicando y me imagino pensarían o se dirían entre sí: esperemos a que termine. Y se pusieron a oírlo. Ese fue el error de ellos, porque se devolvieron manivacíos. Y cuando llegaron allá donde esas autoridades que lo habían mandado: ¿por qué no le trajisteis? Y yo: nunca hombre ha hablado como ese hombre. Aleluya. La verdad derrota cualquier cosa, hermano, cualquier mentira, cualquier error. Amén. La
la verdad vence a la mentira y al error, hermano, reprende, echa fuera a los demonios. Cuando la verdad entra al corazón del hombre, la mujer, entonces salen los demonios, salen los espíritus inmundos. Aleluya. Pero también dice allí, a predicar el año agradable del Señor. Y eso es algo que a mí me llamó la atención. ¿Cómo así que predicar el año agradable del Señor? Aleluya. A proclamar en el Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 61 verso 2, que es el texto paralelo de este, dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Amén. Dios todavía está prolongando su paciencia, su misericordia para este mundo perdido. Amén. Y en medio de todos los obstáculos, aunque el diablo se levante con toda clase de estrategias en este mundo, hermano, Dios cumplirá su plan redentor para la humanidad. Amén. Se refiere ese año agradable o de la buena voluntad de Dios, se refiere a todo el período de la iglesia que Dios determinó se predicase el evangelio al mundo entero. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es un año de 365 días, no. Es un período de tiempo que abarca desde ese momento que el Señor Jesucristo les da la gran comisión hasta el último momento que el hombre esté sobre la tierra. Se predicará esta buena nueva. Amén. Aleluya. A su nombre gloria. O sea, el año de la gracia de Dios, de la buena voluntad de Dios, de la redención, de la liberación de Dios. Pudiéramos decir que es este presente siglo. Así lo llama la Escritura en varios lugares. Refiriéndose al mundo como está, dice este presente siglo malo. Pero también habla del presente siglo como el tiempo de predicar las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación. Amén. Para eso llamó a la iglesia. Para eso la Escritura presenta este mensaje de las buenas nuevas, ofreciendo salvación y vida eterna. Hay oportunidad ahora. Mañana puede ser fatalmente tarde. Amén. Amén, hermano. El Señor dice: hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros ojos. Amén. Jesús se declara a sí mismo el siervo de Jehová, divinamente señalado, ungido, comisionado para traer el evangelio de la redención a su pueblo, y lo comisiona a sus apóstoles, a su iglesia, a nosotros. Tiene toda potestad, por eso él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id. Amén. Entonces nos delega, nos entrega esa autoridad, porque él se fue y nos la deja a nosotros. Tenemos toda potestad. Porque es que nosotros no hacemos las cosas que Jesús o que hicieron los apóstoles, porque no creemos. El mismo Señor Jesucristo dijo: las cosas que yo hago, mayores que esas haréis. Pero nos falta creerle a Él. Hay que creerle a Cristo, que Él nos entregó esa potestad. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y predicad el evangelio, hermano. Eso es la entrega de esa potestad para esta gran comisión. Amén. A su nombre gloria. Hoy se ha cumplido, dijo el Señor. Declara a sí mismo, se declara a sí mismo como siervo de Dios. Y entonces en Efesios 4:11 dice: y Él mismo
constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Oiga bien, Él mismo constituyó, Él entregó esa potestad. Él mismo constituyó, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oye, qué cosa tremenda. Aquí hay algo muy tremendo. Primero, Él mismo constituyó. Él es quien nombra. Él es el quien comisiona o señala. Amén. Él. Y Él dice cómo hacemos las cosas, cómo debemos hacer las cosas que Él nos encarga. Amén. Efesios 4:15, mire, nos dice, porque estamos leyendo Efesios 4:11 al 13, y después en el 15 dice, vea, siguiendo la verdad en amor. Mire que nos dice cómo hacemos esa tarea, para la que Él constituyó a unos evangelistas, pastores, maestros, etcétera, profetas, lo que sea que Dios nos haya entregado. Entonces dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús, de quien todo el cuerpo, nosotros la iglesia es el cuerpo de Cristo, todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, Si no hay una actividad determinada en usted o en mí que Dios ha comisionado, que Dios le ha dado, porque no todos son evangelistas, no todos son pastores, no todos son líderes. Imagínense que todos fueran líderes de niños. No todos son líderes de jóvenes, de caballeros. No todos Dios los usa en evangelismo. Hay otros que los usa en la enseñanza. Hay una diversidad de ministerios y de ayudas que Dios ha dado a la iglesia, pero todos tenemos una tarea o una actividad que Dios nos ha encomendado. Y es a nosotros quien nos toca averiguar en la presencia de Dios cuál es esa tarea, cuál es ese don, cuál es ese carisma, cuál es esa capacidad que nos ha dado. Señor, ¿para qué sirvo? Pudiéramos decirlo de esa manera. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué me ha llamado? Quiero ser útil. Aquí estoy, amado, pero no entiendo, no sé. Como Moisés le dijera un día, soy corto de palabras, no sé hablar, pero aquí estoy. Amén. Porque dice aquí que es según la actividad propia de cada miembro, cada uno recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Sin esa actividad no va a haber crecimiento. ¿Qué va a haber? Estancamiento. Entonces hay que mirar bien esto que Dios nos dice aquí, Efesios 4:15 al 16, que nos da la forma, el cómo hacer su obra, su comisión. Mire, siguiendo la verdad, es lo primero que dice, siguiendo la verdad. Efesios 6:14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Es lo primero, usted tiene que ceñirse, hermano, la verdad, la palabra, ya dijimos, la herramienta. Es lo primero, para dar buenas nuevas, para sanar enfermos, libertar cautivos, echar fuera demonios. Primero, ceñirnos la verdad, conocer la verdad.
la palabra, saberla hablar. Como dice allá en 2 Timoteo, que sea obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ceñirse la verdad. Si a usted no le gusta leer la Biblia, está mal para esto. Tiene que aprender, tiene que sacarle gusto. Tiene como David que decir un día, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Tiene que aprender a deleitarse en la palabra de Dios, hermano. Es el mayor deleite de cualquier persona, especialmente cualquier cristiano, hermano. Si usted no lo ha experimentado, tiene que ocuparse de eso. Como dice la Escritura, con temor y temblor, tiene que sacar tiempo, tiene que investigar, sumergirse. Como dice el Salmo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir, averiguar. Yo necesito enamorarme de la palabra, yo necesito sacarle gusto, deleitarme en ella. Que no sea una carga, que no sea un problema que me manden a leer la Biblia, qué pereza, no, que sea un deleite. Amén, ceñírsela. Por eso es lo primero que dice, ¿sí o no? Siguiendo la verdad, aleluya. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, cuando recibisteis la palabra de Dios, oigan, mire lo que le dice Pablo a los tesalonicenses, ¿verdad? Cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, porque no es palabra de hombre, hermano, no señor, sino como, ¿qué dice ahí? La recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Esa es la que actúa. Amén. No son los conceptos humanos. Mire, no es ni siquiera la oración indispensable, necesaria, vital. La oración es como la respiración. Si a usted le falta el oxígeno en el cerebro, en 5 minutos se murió. Así es la oración, vital. Pero no es la oración la que actúa en nosotros poderosamente, es la verdad, es la palabra. La palabra, como dijo el Señor Jesucristo, es la que da vida. La palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aleluya, amén. Tito capítulo 1 verso 1 dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. El conocimiento de la verdad. Oiga bien, hermano, dése cuenta lo importante, lo necesario, lo vital, que es que usted aprenda a comer la palabra todos los días. Primera de Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas. ¿Cómo? ¿Cómo purifica nuestras almas? Alguien que lo lea duro. ¿Cómo purifica nuestras almas? Duro. Oiga, hermano, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la palabra. Si no, usted y yo no somos purificados. No puede uno cantar, me voy con él, me voy con él. ¿Con quién se va a ir? Hay mucha gente que se ha ido, pero con el diablo. Porque, yo no necesito, yo ya leí la Biblia, yo ya sé Juan 3:16. Yo no necesito, eso es mucha cantaleteadera. Cantaleteadera. Bueno, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido.
Eso es lo que logra la palabra, un amor fraternal no fingido, un amor entre hermanos sincero, no de cara y de puñalada por la espalda. Amén. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Qué tremendo, hermano. Por eso es que uno ve así, hermano, gente que no ama a su hermano, menosprecia a su hermano, critica y hace cuanta cosa con la lengua, mata. Porque la Biblia en Proverbios dice que la lengua es como estocada. Usted sabe la estocada final, la que le clavan al pobre toro aquí. Se la clavan y ahí ya el pobre dobla la rodilla y ¡pum!, cae al suelo. ¿Por qué un hermano tiene que ser así? No obedece la verdad, no se llena de la verdad. Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 1 dijo: estas cosas os escribo para que no pequéis. Entonces, claro, si uno ni mira ese libro, lo lee cuando viene al culto, que viene a veces por allá cada quién sabe cuánto. Solo en ese momento leen la Biblia muchos. Cuando viene al culto y el que dirige, vamos a abrir la Biblia en tal parte, y a veces leen una porción bien cortiquitica. Eso es lo que lee el hermanito, la hermanita cada 15 días. De razón, no hay amor fraternal, puro, sincero. Amén. Pero también dice: crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hay que crecer en Cristo. Amén. No crecer en conocimiento solamente, sin aplicar la sabiduría espiritual, sin aplicar lo demás para que haya amor sincero, no fingido, no. Hay que crecer en Cristo. Primera Tesalonicenses 3:12: y el Señor os haga crecer y abundar en amor, oiga, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Ve? En amor. Pero ¿sabe qué ha dicho mucho cristiano? Cristianos. ¿Sí podemos decir cristianos o lo ponemos entre comillas? Porque ¿sabe qué han dicho muchos cristianos? ¿Sabe qué han dicho? No, ese del amor, eso es ridículo, eso es obsoleto, eso ya. Amor. Y es el fundamento del Evangelio. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Y hay gente que le parece eso anticuado, ridículo. Está hablando de amor. Ya. El Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos. Amén. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer en Cristo. Amén. En Cristo. Aquí en este pasaje dice: a la estatura de la plenitud de Cristo. Hay que crecer, hermano, en Cristo, como Cristo y con Cristo. Él es el centro. Repito, hay que crecer en Cristo, como Cristo y con Cristo. No es algo imposible ni difícil, no es algo imposible, hermano, porque el mismo Dios lo pide. Amén. Ni es orgullo tampoco decir que yo estoy creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y estoy creciendo en Cristo. No es orgullo, no, porque es que la Biblia es quien manda a que sea así. Amén. La misma Biblia está diciendo que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto conforme a la medida y a la estatura de Cristo. Podemos llegar a ser como Cristo. Amén, hermano. A su nombre. Pero hay que empezar. Hay que ir caminando hacia allá, hacia la perfección. Y cuando encontremos algún obstáculo, alguna situación que nos haga ver vil pecadores y que eso no nos quiera decir que eso es imposible. No, es que Dios lo permite para que nos vamos viendo que no es cuestión nuestra, que no es de nosotros, pero que si en Cristo se puede, hermano. Mire, Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. Dios coloca sus ojos sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Mire, para que estemos con el Señor. Y luego dice: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. ¿Sí ve? ¿Sí ve que Él dice: mis ojos pondré sobre los fieles? Pero no está diciendo sobre los perfectos. No está diciendo que estén conmigo los perfectos, que ya tienen que ser perfectos. No, porque Él sabe que somos polvo y que sin Él o separados de Él nada podemos hacer. Entonces dice: el que ande en el camino de la perfección, el que esté buscando ese camino, el que esté en pos de ese camino, el que quiera llegar allá a la meta, ese me servirá. Amén. O sea, hay que empezar a caminar este camino, y Él mismo perfeccionará toda obra. Mire, Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí vio? Hasta el día de Jesucristo. Por eso es que primera de Juan, capítulo 3, verso 2, mire lo que nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Claro que sí, si aceptamos a Cristo de corazón, si lo recibimos, nos arrepentimos, lo confesamos como nuestro Señor, entonces ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Mire lo que Dios quiere, vea. No se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Cuando Él se manifieste, ¿qué? Seremos semejantes a Él. ¿Sí vio? ¿Sí vio que se puede llegar allá? Hay que empezar el camino, pero allá se puede llegar. Seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Vio? ¿Sí vio que no es algo imposible? Es cuestión de estar dispuesto, porque ya Dios ha provisto los recursos, lo necesario. Nosotros no tuvimos que conseguir nada, ni ir a ninguna parte a ver qué hacíamos. No. Él puso todo ahí en las manos, en su palabra. Hay que mantener esa esperanza latente, viva. Amén. Mire, dice también ahí en ese texto, dice: todo el cuerpo, mira, todo el cuerpo, o sea, la iglesia, bien concertado. Mire cómo es que se hace esta labor, hermano. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí. Unidos, concertados, con un mismo sentir. Amén. Y también ya dijimos, habla de la actividad propia de cada miembro. Así es que recibe el crecimiento y se edifica, hermano. No hay otra manera. No crea que usted se va a aislar porque dice que todo el cuerpo viene unido y concertado. No, yo voy a buscar a Dios por aquí, me voy a ir para mi casa y yo voy a hacer así, y los días voy a hacer, yo allí. ¿Usted cree que aislado lo va a lograr? No, porque esta es la manera que Dios estableció.
Y ya hemos hablado muchas veces de la manera como está escrito. Es lo que Dios demanda. ¿Eh? Tiene que ser así, para que haya el crecimiento, para que haya, ahí vemos que en todo, el ingrediente, el factor común, ¿cuál es? El amor. El amor por Dios, el amor por su obra, el amor por su iglesia, por sus hermanos, por nuestros hermanos. Mire, Juan capítulo 17, verso 23 dice: yo en ellos, mire, Cristo, yo en ellos, tú en mí, el Padre, para que sean perfectos en unidad. ¿Cómo dice la Escritura, hermano? Mire, para que sean perfectos en unidad. Eso se aplica, hasta en el mundo uno escucha eso. En el mundo dice que un pueblo unido, ¿qué? Un pueblo unido no será vencido. En el mundo dicen eso. Seguramente lo leyeron en la Biblia. Porque aquí dice, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Hermano, hay que ser perfectos en unidad. Pasar por alto, hacernos los locos. Hay gente que dice, no, es que yo no soy bobo. Hay que hacernos los bobos, usando ese mismo término que usa la gente. Pablo dice de otra manera, que si tu hermano te ofende, lo ignore. Amén. Hágase el loco y ame a su hermano, porque eso es lo que Dios dice aquí. Efesios capítulo 4 verso 3 dice: solícitos. ¿Qué es una persona solícita? Solícitos. ¿Qué es? Dispuestos, preocupados, ocupados de eso, dados con toda, con un empeño al 100%. Mire, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Ve? Que si alguna situación quiere crear conflicto, nosotros somos solícitos en que eso no ocurra. Que mi hermano me alzó la voz, entonces dice la Biblia, la blanda respuesta aplaca la ira. Que mi hermano me ofendió, entonces yo, gloria a Dios. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? Dice Pablo. ¿Por qué no sufrís el ser defraudados? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Es el diablo el que quiere que eso se vea como que una ofensa y que yo tengo que responder de la misma manera. Pero Pablo dice a los romanos, no paguéis mal por mal. Vence con el bien el mal. Eso es solicitud para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Agachar la cabeza en algún momento, quedarse callado, dejar. Eso lo mira Dios con agrado. El que se humilla será exaltado y el que se exalta será humillado. Pero nosotros no. A veces nosotros lo que hacemos es, yo no soy bobo, a mí sí no, o yo sí, vea, una frasecita que yo escucho tanto, hermano, yo sí le dije, yo sí tal cosa, yo sí, como queriendo decir, usted es un flojo, un bobo, un tonto, qué sé yo,
¿Qué querrán decir con eso? En cambio yo no me dejé embobar, yo sí le dije, yo sí hice, yo sí. No, pues, qué guapura, perdóname. Amén. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire que Pablo vio una situación en la iglesia de Filipo y le escribe y le dice: a Eubodias ruego y a Síntique exhorto que sientan una misma cosa. Estaba rompiéndose el vínculo de la paz, de la unidad perfecta. Y le dijo: no, señoritas, ustedes trabajaron conmigo, ustedes predicaron el evangelio conmigo, no es hora de pelear, sientan una misma cosa, estén de acuerdo. Mire a ver a cuál le toca agachar la cabeza, o a las dos, pero sientan lo mismo. Vamos por la misma meta, por el mismo ideal. Imagínese usted ver a su hermano, a su hermana en el infierno por una actitud suya. Claro, lo ve porque usted también está allá, porque fue por una actitud suya. ¿Ah? Dios mío, yo me hubiera quedado callado, yo me hubiera aguantado eso. Pero es que, hermano, me pegó una cachetada en la cara, yo no me iba a aguantar eso. Pero el Señor Jesucristo dijo que si te dan en la izquierda, coloque la derecha, o si la dan en la derecha, coloque la izquierda. Ah, no, yo no. Para predicar buenas nuevas y sanar enfermos, libertar cautivos. Mire lo que el Señor dice, cómo. Él dice: yo mismo constituyo, sí, capacito, preparo, pero ustedes tienen que, siguiendo la verdad en amor, etcétera, todo lo que hemos visto. Es la palabra de Dios, hermano. No es para que la echemos en saco roto, es para que la pongamos por obra. Como nos hablaba la palabra hace 8 días, ¿se acuerda? ¿Cuál fue el mensaje de hace 8 días? ¿Cómo fue el mensaje de hace 8 días? ¿Quién me lo dice literalmente así como lo dijo el hermano Jailson Barragán? ¿Cómo fue el mensaje de hace 8 días? ¿Sí vio? Eso pasa. Algunos ahí en la puerta ya no saben qué predicamos hoy. ¿Y qué leímos ahí? Retén. Hay que retener. Hay que hacer la palabra nuestra. Conocimiento y práctica. ¿Sí o no? Ese fue el mensaje de hace 8 días. Hay que poner por obra esta palabra, hermano. Si queremos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, si queremos ir a dar buenas nuevas de salvación, hay que poner por obra, hermano,